De la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos muestra a un Dios amoroso, a un Dios poderoso, a un Dios que no existe otro igual, porque no hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Los demás son copia, los demás son falsos, los demás son ídolos. Pero el Dios que adoramos es vivo. Amén. Y es real y está con nosotros. Y está acá y está en medio de la iglesia y vino a hacer algo en esta mañana. Vino a restaurar, vino a consolar, vino a transformar, vino a traer liberación, vino a hacer todo lo que Él sabe hacer. Así que yo te invito a leer allí en el libro de Números una palabra que el Señor me dio esta mañana. Números 21 del 1 al 9. Vamos a leer todo el pasaje. Tal vez muchos ya han escuchado acerca de lo que voy a hablar, pero es necesario que ustedes entiendan el poder liberador que hay en Cristo Jesús. Creo que hay un teléfono sonando por ahí. ¿Encontramos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Cuando el cananeo, vamos a leer del 1 al 9 todo. Amén. Números 21 del 1 al 9. Un pasaje al cual Jesús mismo después hace referencia. Un pasaje que lo vemos en el Antiguo Testamento, pero luego, después de muchos años, Juan lo trae a la memoria y de una manera muy especial. Y dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Decí conmigo: Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir destrucción. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Decí conmigo: se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nada menos estaban hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero hablar de varias cosas en esta mañana y vamos a ver versículo por versículo qué es lo que sucede
esta situación. Israel está ya en el desierto, camino a la tierra prometida, camino a Canaán, la tierra prometida. Pero en ese transitar en el desierto se encuentra con un enemigo, los cananeos y el rey de Arad. Y ese rey hace guerra contra Israel, lo vence y toma prisioneros a muchos de ellos. Y en la bronca y en el, cuando perdemos, ¿cómo se llama? En la frustración de la pérdida, Israel hace votos a Dios, hace una promesa a Dios y le dice en el versículo 2, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Hace voto, hace una promesa. Entonces se vuelven a Dios y les dicen, este pueblo entréganos en nuestras manos y no nos vamos a quedar con nada de ellos, no nos vamos a quedar con el botín, sino que los vamos a destruir. En otras palabras están diciendo, si tú nos das la victoria, entonces la gloria será para ti y no será para nosotros, no queremos nada y esto va a ser como un botín para ti, Señor. Bárbaro, aplaudible lo que el pueblo hace. Y Jehová escucha esa oración porque el Señor se agrada de los votos. El Señor se agrada cuando tú le haces promesas. Y le dice al Señor, yo estoy confiando que tú eres un Dios de poder, un Dios que puede destruir a mis enemigos. Yo no lo puedo destruir, pero tú tienes todo poder. Tú eres el Todopoderoso. Entonces voy a hacer un voto, una promesa, que si tú, Señor, destruyes a estos enemigos, entonces yo todo esto te lo voy a dar a ti. Y el Jehová escucha la voz de Israel y ¿qué hace? Entrega al cananeo y lo destruye a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir destrucción. Esta palabra es para todos aquellos que en estos días han pasado tribulaciones, se ha levantado el enemigo con enfermedad, con dolencia o con aflicciones, porque ha sido una semana difícil como iglesia, pero Dios nos ha dado la victoria. Amén. Y recuerdo cuando, gracias a Dios, estaban en el mismo sanatorio, Olma y Cintia, y yo quería estar con las dos, y fue tan hermoso el Señor que me dio la oportunidad de poder ver a las dos. Amén. Saliendo del quirófano ya bien. Amén. El Señor me dio esa oportunidad. Yo clamó todo el pueblo y Dios cumplió su promesa. Amén. Y Olma estaba allí en el CTI muy grave, pero al otro día envían una foto y Olma estaba comiendo gelatina y Cintia estaba de alta. Amén. Yo dije, ese es mi Dios. Sí, Señor. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Porque es como una hijita. Cuando salió y la vi, me puse casi a llorar, y la madre casi lloraba, y la abuela lloraba, y yo digo, si me pongo a llorar, todos lloramos. Entonces, bueno, me lloro después, y acá estamos para alegrarnos. Pero fue porque todo salió bien, y uno se emociona cuando las cosas salen bien. Cuando Dios es tan misericordioso que escucha nuestra oración. Como decía Gabriela, es mi suegra, pero si supieran cómo lloraba Gabriela cuando después del informe, porque el informe no era bueno. Era bueno el antes, no murió, el durante tampoco. Ahora vamos a esperar el después, se puede morir todavía. Y ella lloraba, me decía, dame un abrazo, pastor. Ay, lloraba, ay, qué amor por la suegra, qué hermoso, ¿no? Y ella allí, yo sé que oraba y orábamos juntas. Y ella hoy está en sala para la gloria del Señor. No fue un juguete esa operación, tremenda operación. Pero para la gloria del Señor, el Señor escuchó nuestras oraciones. Yo creo en este grupo de intercesión que hay en la iglesia. Yo creo en este grupo que dice estoy orando o ponen manitos así. Yo creo en la oración de mis hermanos. Amén. Porque sé que en algún momento del día van a estar ahí en la brecha, en situaciones de enfermedad,
en situaciones graves y no tan graves, pero el Señor siempre está con nosotros. Y qué hermoso, porque cumplió su promesa el Señor y le dio y le entregó en sus manos a sus enemigos, como a nosotros nos entregó estos enemigos de la enfermedad. Y declaramos sanidad pronta para Olma, y más que pronta para Cintia, que ya está acá, y más que pronta para si alguno está enfermo también. En esta mañana Dios lo puede sanar. Ahora, en el versículo 4, miren cómo es el hombre, miren cómo es el ser humano, miren cómo se repite la actitud del ser humano después de una gran victoria. Miren qué hace el ser humano después que Dios actúa, después que Dios cumple su promesa, después que hacemos votos, después que Dios nos da esa gran victoria y pasa un tiempo y hay otra dificultad. Qué tremendo lo que pasa enseguida, inmediatamente, cuando el pueblo empieza a caminar de nuevo. Porque ahora Olma empieza a caminar, Cintia empieza a caminar, la iglesia sigue caminando. Y quiero decirte, nuevos desafíos van a venir, tal vez nuevas dificultades, porque la palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, más de todas ellas. Decí conmigo, más de todas ellas me librará Jehová. Voy a seguir caminando, van a venir dificultades, más de todas ellas. Dice la palabra, me librará Jehová. Entonces hay momentos donde la palabra de Dios dice, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y estamos en un tiempo de un evangelio light, donde todas las cosas parece que nos tienen que salir bárbaro. Y déjame decirte que no todo sale bien. Es para que aprendas a confiar más en el Señor. Pero de esa Dios te va a sacar, porque es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Y ellos empiezan a transitar por el desierto. Y surge una dificultad. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pásame, que estoy leyendo en él. Y se desanimó el pueblo por el camino. Entonces le cuento, el pueblo empieza a caminar rumbo a la tierra prometida, como estamos caminando todos rumbo a lo que Dios quiere para nosotros. Pero se presenta un obstáculo. Los edomitas eran un pueblo enemigo de Dios. Y cuando el pueblo de Israel llega a un lugar donde están los edomitas, les dicen, por acá no pasan. Por acá no pasan. Iglesia, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Si en los versículos anteriores ellos pelearon contra los cananeos, perdieron, hacen voto a Dios y Dios le da la victoria, ¿por qué ante la negativa de los edomitas Israel no hace nuevamente un voto y le dice al Señor, ahora voy a hacer otra promesa, Señor, danos a Edom? No hace. Se olvidan inmediatamente de aquel milagro y empiezan a dar toda una vuelta. Es como que usted venga de Artigas rumbo a Montevideo por la ruta 5, creo que es esa. No, hay otra. Primero agarran una, después agarran la 27. De Rivera se puede venir. De Rivera a Montevideo por la 5, Sí, eso seguro. Eso seguro. Y llegan a, no sé, a Las Piedras, pasa por Las Piedras. Sí. Bueno, pues llega a Durazno. Y en Durazno le dicen, por acá no pasa. Vaya hasta Artigas de vuelta y dé la vuelta por el litoral y vaya por el Río Negro, Rocha no para el otro lado, Colonia, y venga por la ruta 1. Y el pueblo se desanima. Decí conmigo, y el pueblo se desanima. Ahora, ¿por qué se desanima? ¿Por qué no sigue creyendo en el mismo Dios que le dio la victoria? ¿Por qué el ser humano cambia de actitud delante del mismo problema? ¿Por qué se olvida
de ese Dios tan poderoso que le dio esa y muchas victorias más. Entonces, empiezan a caminar. Edom no me deja pasar. Muy bien, empiezo a rodear por otro camino y allá empiezan a caminar. Y hermano, cuando usted empieza a caminar en el desierto, se empieza a cansar. Y se empieza a cansar. Y cuando usted está en el desierto, cuando no ve nada, cuando hay dificultades y cuando hay problemas, lo primero que el diablo trae a su memoria es el desánimo. Y se empieza a desanimar. Y se empieza a achicar. Y empieza a surgir algo en el corazón del hombre que está ahí desde que Adán pecó, que es algo que luego que está en el corazón sale porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y empieza un tema que es terrible y que está de Génesis a Apocalipsis una y otra vez, y es el tema de la murmuración. Ahora, pobre Moisés, viene de 8 circunstancias y acontecimientos anteriores donde el pueblo entero murmura contra él. Y yo le leo esos 8 versículos rápidamente para que usted no se aburra. Éxodo 15:24. Llegan a un lugar donde no lo busque, si no se pierde. Llegan a un lugar donde el agua es amarga, se llama Mara, y ¿qué hacen? Murmuran contra Moisés. Llegan, Éxodo 16:2, ¿qué hace el pueblo? Murmura todos contra Moisés. Éxodo 17:3, tienen sed, no encuentran agua ni siquiera amarga, ¿y qué hacen? Murmuran contra Moisés. Y yo te pregunto, después léelo, a ver si dice murmuran contra Dios. No, murmuran contra Moisés. ¿Por qué? Porque no se animan a murmurar contra Dios. Pero al murmurar contra Moisés, están murmurando contra Dios. Número 12:1, María y Aarón hablan en contra de Moisés porque Moisés tiene una mujer cusita. Y la mujer cusita era de Cus y era negrita. Entonces empiezan a murmurar y a decir, mira, Moisés ahora anda con una negra. Perdón, con una afrodescendiente. Míralo, tantas hebreas lindas y Moisés se agarra a mujer cusita, que era de Cus, negrita. María y Aarón empiezan a murmurar y viene un juicio de lepra hasta que se arrepienten. Pero ¿por dónde empezó la cosa? Por acá. Y luego, Números 14:2, se quejan de vuelta contra Moisés. Número 16:13, se juntan contra Moisés. Está la rebelión de Coré y de Abiú. Y mueren miles. Número 16:41, toda la congregación murmura contra Moisés. Número 22, se juntaron contra Moisés. Ay, hermano, yo no quisiera nunca ser Moisés, ni Moisés, ni nada parecido. 3 millones de personas todas juntas contra esa persona. Y el hombre, se juntan contra él. Y a él lo acusan de todo. De haber salido de Egipto, de no tener nada para comer, de no tener tiendas Montevideo, de no haber un Tata cerca, de no haber una panadería, una carnicería, de que mejor era el pueblo allá y no sé qué y no sé cuánto, y que no había agua y que no había comida y que no sé qué. Y encima dicen, y todavía ahora nuestra alma está fastidiada de este pan liviano, nada los conformaba. Pan liviano le llaman al maná. Ay, amado, ¿qué daría yo por probar hoy este maná del cielo? Ya lo estamos probando, ¿sabes quién es? Jesús. Es el pan que descendió del cielo, pero no es un pan liviano.
No es un pan liviano. Decir conmigo, Jesús no es un pan liviano. El liviano depende cómo lo tomes. Es liviano si no le das importancia. Es liviano si no tenés comunión con Él. Es liviano si no aceptás lo que Él te dice. Sí, es liviano. Pero Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y no es liviano. Y el pueblo empieza a quejarse. Y empieza a quejarse. Y empieza a murmurar. Y yo tengo una definición de murmuración. Y todos en esta casa, incluyéndome a mí, en algún momento hemos murmurado. ¿Sí? Los que digan la verdad, levántenla. Gloria a Dios. El tema es que no debemos hacerlo más. El tema es que hay un momento donde Dios dice, basta, basta. Si quieren llegar a la tierra prometida, basta, porque voy a hacer algo. Les voy a cambiar la cabeza. O se mueren acá y yo quiero seguir adelante. Entonces, murmuración es la definición de murmuración: comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere. Vio que el que murmura o hace un chisme y dice que no le vayas a contar, no le vayas a decir nada, que no se entere. Y el otro le dice al otro, mirá que fulano me contó algo, pero que no se entere. Y el otro le dice al otro, ay, mirá que no se entere. ¿Y ya cuántos vamos en una cadena? ¿Cuántos hay? Ya como 5 involucrados, que no se entere. Y cuando es como un teléfono descompuesto, el último que escuchó empieza diciendo una cosa y termina diciendo otra que no tiene nada que ver. Y de lo último llega el conocimiento del que estaban contra el cual estaban murmurando, no tiene nada que ver con lo que murmuró el primero. Entonces, murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere. Y generalmente es un comentario desfavorable. Vamos a ver Santiago 3. Yo creo que Cintia no podría levantar a ese niño. Está recién operada. Santiago 3. Cuidado, hijita, porque adentro está abierto eso. Santiago 3. Todos conocen el pasaje. Hay algo que tenemos que aprender, hermanos. Yo primero. Muérdase la lengua. ¿Va a hablar? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos dice, ¿no? Todos, acá dice todos. Todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y ahí donde dice pequeño fuego, pone pequeño chisme. Pequeño, chiquito, chismecito. Chismecito. Pero para Dios es un pecado grave. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y está hablando del cuerpo de Cristo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Por quién es inflamada? ¿Quién te da manija para la murmuración?
El diablo es el que usa esto desde hace mucho tiempo para dividir, para que no salga adelante las cosas, para que no llegues a la tierra prometida. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¡Ay, Dios!